Bienvenidos a Radiant Church. Muchas gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Un saludo a los que nos ven a través del canal de YouTube de Radiant Church, y siempre me gusta agradecerle a nuestro gran equipo de servidores que cada semana hacen un trabajo asombroso. Somos una iglesia de vidas cambiadas. Jesús ha cambiado nuestras vidas y por eso estamos comprometidos con tres cosas: adorar a Dios, construir familia y alcanzar a la gente para Cristo. Así que hoy vamos a estrenar una serie de 8 semanas, una serie muy interesante donde vamos a hablar de las frases más polémicas de Jesús. Hay cosas en la Biblia, cuando usted ha leído los evangelios, que de pronto usted lo lee y dice: ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dice Jesús? Entonces son textos polémicos, y el nombre de la serie se llama ¿Qué dice Jesús? ¿Sí? Así es el nombre de la serie. Vamos a aclarar algunas enseñanzas, pero antes de entrar en el tema y antes de entrar en todos los textos bíblicos complejos, confusos o textos oscuros, les llamamos los que hacemos teología. Los textos oscuros se deben interpretar a la luz de los textos claros. Así que voy a dar una introducción acerca de una materia que se llama hermenéutica. Es una herramienta teológica. La hermenéutica es la ciencia de interpretar el texto bíblico, y es muy importante aplicar esas herramientas de interpretación para poder entender el significado de lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. La Biblia no se escribió en español originalmente, no se escribió en inglés, se escribió el Antiguo Testamento en griego, un griego koiné, un griego que pudiéramos llamar callejero o del vulgo, no un griego aristócrata o un griego de filosofías, ¿verdad? De un lenguaje filosófico elevado, sino los evangelios se escribieron en lenguaje muy popular. Entonces, así como nosotros en español o en inglés tenemos frases muy coloquiales, que si usted nació aquí en Estados Unidos y no le tocó crecer en el barrio, usted puede escuchar una frase y no le va a hacer sentido, ¿verdad? Va a entender otra cosa que no es, ¿sí? Entonces, eso también pasa en las Escrituras. Tenemos que entender que la Biblia se escribió hace más de 2000 años en una cultura completamente diferente a la nuestra, con costumbres, tradiciones, contextos culturales, contextos religiosos, contextos políticos, contextos históricos, contextos sociales y un montón de contextos que son lo que rodean toda la escena, rodean todo lo que dice el texto. Y si no entendemos el contexto, podemos caer en el error de una frase que ustedes tal vez ya la han escuchado, que todo texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿verdad? Es una frase muy trillada, ¿sí? Y la mayoría de los que usan esas frases pues no conocen los contextos tampoco, ¿verdad? Nomás lo dicen para argumentar que tienen razón en una interpretación que están dando. Entonces, el contexto implica varias cosas. El contexto implica quién escribió ese texto. Si lo escribió Mateo, si lo escribió Marcos, si lo escribió Juan, si lo escribió Lucas, si lo escribió Pablo, si lo escribió Pedro. Dependiendo quién escribió ese texto, pues tenemos que entender la personalidad del escritor, su lenguaje, su trasfondo familiar. Si Pedro era pescador, él va a usar cierto lenguaje alusivo al trabajo de la pesca. Si leemos al apóstol Pablo, tenemos que usar otra lente para interpretar lo que él está diciendo, porque Pablo era un hombre que estudió a los pies de Gamaliel, era un hombre, era experto en la ley, hablaba idiomas, entonces tenía entrenamiento, por lo tanto su lenguaje es muy diferente. Incluso el apóstol Pedro, cuando lee lo que Pablo escribe, dice: hay cosas que ni yo entiendo de Pablo. Entonces, así de interesante es leer las Escrituras. Entonces, el contexto implica también a quién va dirigido el texto, a quién se le escribió originalmente ese texto, cuál era el propósito por el que se escribió ese texto
y qué situación estaban viviendo las personas que iban a recibir ese texto originalmente. Por ejemplo, el Apocalipsis, vemos un montón de figuras y simbolismos y vemos profecías y cosas muy complejas, pero tenían mucho sentido para la gente que recibió ese mensaje. Y el principal propósito del Apocalipsis no era asustarlos, era consolarlos. A nosotros nos asusta ahora, parece que estamos leyendo una película de terror, pero en realidad es porque lo leemos en nuestra idiosincrasia moderna, occidental, nuestra cultura actual. No entendemos dragones, cabezas, cuernos y todas esas cosas que para ellos era algo con lo que estaban familiarizados. Otra cosa del contexto es qué tipo de gobierno estaba en ese tiempo, cómo era la religión, qué escuelas filosóficas predominaban en ese tiempo, cuál es el trasfondo histórico, el ambiente que se vivía en esa época. Entonces, todos estos elementos son importantes para determinar el significado de un texto bíblico. No solo leer la Biblia, sino estudiarla. Hay dos formas de estudiar la Biblia. Una es hacer una exégesis. Exégesis es quitarnos todos los prejuicios, quitarnos cualquier idea preconcebida y entonces ser honestos y decir: voy a estudiar el texto bíblico con todas las herramientas y los contextos a ver qué es lo que me dice. Eso es exégesis. Y la otra forma es eisegesis. Es cuando yo ya tengo una idea y yo estudio la Biblia para encontrar algo que reafirme la idea que yo ya tengo. Eso se llama maltratar el texto o violentar el texto. Hoy en día vivimos en esa época donde la gente maltrata el texto bíblico y quieren forzar que la Biblia diga lo que no dice, ¿sí? Es algo así como cuando en México la policía agarra a un delincuente y lo hacen que confiese lo que no hizo, ¿verdad? Y le dice: tienes que decir esto. Y le echan Tehuacán y la nariz y todo. Bueno, entonces eso se llama forzar o violentar el texto. Entonces, para una correcta comprensión de lo que dice Dios, necesitamos esta herramienta que se llama hermenéutica. ¿Alguien había escuchado antes la palabra hermenéutica? Del griego hermeneuo. Martín Lutero fue el padre de la hermenéutica y el que empezó a usar todas estas herramientas para llegar a la idea correcta. Entonces, una cosa es lo que dice el texto y otra cosa es lo que quiere decir el texto. Usted puede leer algo y usted dice: bueno, aquí dice esto, sí, pero eso no es lo que quiere decir. Es así tan interesante o tan complejo. Si no tenemos en cuenta esto cuando leemos la Biblia, que la Biblia se escribe en lenguaje literal. Hay cosas que son literales, la mayoría de las veces la Biblia es literal, y siempre que podamos entender algo literal debemos interpretarlo literalmente, pero a veces no es posible. Entonces no es como algunos lo hacen, que siempre tratan de espiritualizar la Biblia o de simbolizar la Biblia cuando deben partir de lo literal. Cuando lo literal no se puede tomar literalmente, entonces entran las otras dos formas, que son simbólica o espiritual. Entonces, si no tenemos en cuenta que la Biblia se escribe en tres lenguajes, sea espiritual, simbólico o literal, pues vamos a caer en muchos errores doctrinales de interpretación. Entonces, vamos a ver cuál es el tema de hoy. El tema de hoy es algo que Jesús dijo: coman mi carne y beban mi sangre. Y dice: ¿qué? ¿Qué dice Jesús? Bueno, eso lo dijo él, pero usted, al igual que yo, al leer eso, algo como que no le hace mucho sentido y dice: como que no es tan literal lo que está hablando aquí, ¿verdad? Debe tener un significado. Ok, si leemos esto de forma incorrecta va a sonar como canibalismo y vampirismo. A nadie le gusta aquí, ¿verdad?, ser caníbal o ser vampiro. Okay, vamos a ver lo que dice Jesús en Juan 6, 53 al 57. Dice, fíjese bien, Jesús le dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Qué? ¿Qué está diciendo Jesús?
Entonces hay muchos textos, este es uno de ellos, una de las enseñanzas. Como les comenté antes, no podemos entender esto literalmente. En otras ocasiones, mire lo que dice Jesús en Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. O sea, Jesús no es agua. Si tú tienes sed, literalmente, no vas a ir con una persona, pues no es agua, vas a ir donde está el agua. Entonces Jesús usó muchas veces ese lenguaje simbólico. Entonces lo que está diciendo Jesús, fíjate bien cómo se interpreta ese texto: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo que está diciendo Jesús es: el apetito, la necesidad más grande del ser humano es el agua. Cuando una persona ha estado en el desierto, o soldados que quedan heridos en la guerra, cuando los encuentran allí tirados, no dicen quiero una hamburguesa, dicen agua, agua, agua. Entonces lo que está diciendo Jesús es: la necesidad más profunda del ser humano solamente la puedo satisfacer yo. Y usa la figura del agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es lo que quiere decir. No es literal, es simbólico. Vamos a ver Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Dice el pan vivo, no el pan Bimbo, El pan vivo yo sé que a algunos, ¿a cuánto le gusta el pan Bimbo, verdad? Delicioso. Entonces Jesús está diciendo: yo soy el pan. ¿Cómo puede ser eso literal? Sabemos que no puede ser eso literal. Tiene que ser simbólica. Jesús está hablando metafóricamente para decir, para enseñar que Él es el sustento para nuestras vidas. Como necesitamos de la comida, del pan diariamente para sobrevivir, necesitamos a Jesús en nuestra vida. Es lo que está diciendo ahí. Es algo metafórico. Vamos a ver Juan 10:9, un texto más. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Alguna vez usted se ha imaginado a Jesús como una puerta literalmente? ¿Cuántos alguna vez han llegado a alguna casa y tengan una puerta y le pongan veladores a la puerta y digan: es que está simbolizando a Jesús esta puerta? Nadie hace eso, ¿verdad? Ni siquiera las personas que acostumbran a hacer imágenes no hacen eso. ¿Por qué? Porque entienden que al decir que Él es la puerta, está diciendo: yo soy el acceso al cielo. Para poder llegar al cielo necesitas pasar por mí. No podrías entrar si no es por mí. Es lo que está diciendo. Entonces, otra vez, metáforas, simbolismos. Y mira lo que dice Marcos 9:43 al 47. Dice, este está fuerte, Este está fuerte. Dice: si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Wow. Ahora Jesús dice: si tu pie te hace pecar, córtatelo. O sea, si tus pies te llevan a lugares donde sabes que no debes de ir, o hacer cosas que no debes, córtatelo, porque es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. O sea, ya no tendríamos ni una mano ni un pie, andaríamos así. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener dos ojos arrojados en el infierno. Pues ya andaríamos así todos, yo creo. ¿O cuántos no han pecado con sus manos, con sus pies o con su vista? Entonces no puede ser literal lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo Él es que si nosotros tenemos una tendencia, tenemos un hábito, tenemos algo que nos está induciendo al pecado, debemos cortar con aquello. Eso es lo que está diciendo Jesús. O sea, imagínate que fuese literal. ¿Cómo estaríamos todo el mundo mancos, cojos y tuertos? ¿Verdad? Entonces creo que ya establecimos la importancia de distinguir lo literal de lo simbólico. Incluso en las propias palabras de Jesús. Jesús usó mucho simbolismo. Por ejemplo, Jesús dijo que el reino de los cielos es como una levadura. ¿Se imagina usted que fuese literal eso? No es literal. El reino de Dios es como un hombre que salió a sembrar. Tampoco puede ser eso literal. El reino de Dios es como una red que es lanzada y saca todo tipo de peces. Tampoco eso es literal. Está diciendo una cosa para ilustrar, para simbolizar otra.
Entonces, por supuesto que eso no es literal. Jesús está hablando de elementos que estaban muy presentes en la cultura y que para los oyentes iba a ser la conexión perfecta. Si Jesús estaba hablando con gente de pesca, le estaba diciendo: el reino de los cielos es como una red. Si estaba hablando con gente del campo, el reino de los cielos es como un hombre que salió a sembrar. Si estaba hablando con mujeres, usaba otros ejemplos como las vírgenes y como, ¿verdad?, cosas de las mujeres para que ellas entendieran. Nadie en aquel tiempo se escandalizó por cosas, ¿sí?, que Jesús estaba usando como ejemplo. Entonces, había en ese tiempo un sistema sacrificial y ceremonial que ellos tenían, los oyentes de las enseñanzas de Jesús. Ellos tenían muchas fiestas simbólicas, las fiestas judías, que eran 7, de las cuales 3 eran las principales. Esas fiestas estaban recordando algún evento en el pasado importante, como cuando Dios los sacó de la esclavitud, como cuando Dios los liberó del exterminio, cuando Dios les proveyó milagrosamente, cuando Dios les dio una gran victoria. Entonces establecían fiestas para no olvidar, porque tendemos a olvidar lo que Dios hace. Somos lentos para aprender y rápidos para olvidar. Entonces las fiestas conmemoraban, eran memoriales, o eran en memoria, o eran para representar algo, traerlo al presente, y entonces ellos pudieran reflexionar en las cosas que Dios había hecho en sus vidas. Todo el sistema ceremonial de los judíos era conmemorativo o simbólico. Así que en la mente de los que escucharon a Jesús, ellos entendían que ellos estaban sacrificando un cordero. Cuando Jesús dijo: coman mi carne y beban mi sangre, ellos tenían en la mente la fiesta de la Pascua, el cordero que había sido sacrificado cuando el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud de Egipto. Esa era la fiesta más importante. Y era cuando se hacía la expiación, el cordero que se sacrificaba, que se ponía en el altar. El sacerdote lo sacrificaba para expiación de los pecados. Ya les dije una vez que el perdón no es suficiente. Dios es soberano y Él podría decirnos: ok, te perdono todos tus pecados, estás perdonado. Pero el perdón no es suficiente para que tengamos relación con Dios, porque Dios no puede habitar donde hay pecado. El hecho de que Él nos perdonó, de que ya no tiene algo contra nosotros, no significa que quedamos limpios del pecado. El pecado sigue estando en nosotros. Entonces, para limpiar el pecado, no solo perdonarlo, sino limpiarlo, se necesitaba un pago por ese pecado. Expiación se llama la palabra para la redención o la remisión de pecados, y había un sistema ceremonial para hacer eso. Entonces los judíos, cuando escucharon: coman mi carne y beban mi sangre, ellos tenían en mente la fiesta que hacían para expiar los pecados. Entendían el simbolismo del Cordero de Dios. El pueblo de Dios había estado esclavo en Egipto por 400 años. Entonces Dios había enviado a Moisés. Y si usted conoce más o menos la historia, si no la conoce, le voy a recordar, o le voy a ayudar un poquito. El pueblo estaba esclavo en Egipto por 400 años. Dios envió a Moisés. Moisés confrontó al faraón, y entonces el faraón se resistió y Dios envió plagas, envió 10 plagas, y luego el pueblo salió y luego cruzaron el Mar Rojo, y esa parte de la Biblia es asombrosa, ¿verdad? En la plaga número 10, la que fue definitiva para que el faraón dejara ir al pueblo de Dios, hubo algo que sucedió: cayó la mortandad sobre los primogénitos de Egipto. ¿Por qué? Porque cada una de las 9 plagas habían humillado a los dioses de Egipto. Cuando el río Nilo, por ejemplo, se convirtió en sangre, ellos adoraban al río Nilo y creían que allí había dioses dentro del Nilo. Entonces, cuando Dios, a través de Moisés, convirtió el agua del Nilo en sangre, para ellos fue: nuestros dioses del Nilo han muerto, por eso está el agua llena de sangre. Entonces cada una de las plagas estaba confrontando las deidades de Egipto, y los estaba avergonzando, les estaba demostrando que no eran reales, que no podían hacer nada por ellos. Y en la última plaga, la muerte de los primogénitos, bueno, entre los primogénitos estaba el hijo del faraón. El faraón era considerado como un dios, el dios Amón Ra, o el dios Sol,
era considerado un Dios encarnado, el faraón. Y el hijo de él pues era el sucesor, entonces ya era un Dios, aunque no estaba ocupando todavía el lugar, pero ya era un Dios. Entonces matar al hijo del faraón era el último paso en el juicio de Dios sobre Egipto, para que ya definitivamente quedaran humillados todos los dioses falsos de Egipto. Entonces lo que hizo Dios fue ordenarle a su pueblo que sacrificaran un cordero esa noche cuando iban a morir todos los primogénitos de Egipto, y que pusieran la sangre de ese cordero en el marco de sus puertas, y que también el cordero lo comieran apresuradamente, y les dio instrucciones que ahorita vamos a leer eso para que usted pueda comprender bien lo que Jesús está diciendo. Entonces mire lo que les ordenó en Éxodo 12, 1 al 17. Lo voy a leer rapidito, síganme por favor. En Egipto, dice, el Señor habló con Moisés y Aarón les dijo: este mes será para ustedes el mes más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones del cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. Al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esta misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas, los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán el día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Ahí viene passage o Pascua. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ahí se instituyó la fiesta de la Pascua por motivo de la libertad que el pueblo de Dios tuvo de la esclavitud de Egipto. Así comenzó esa celebración. Este es el contexto de las palabras de Jesús. Jesús está diciendo: aquel cordero que sacrificaron ustedes para ser libres, aquel cordero que los libró de la muerte, aquel cordero que los libró del juicio, ese cordero soy yo ahora. Ese cordero anunciaba que yo vendría un día, no solo para liberarlos de una esclavitud física, sino también para liberarlos de la esclavitud más terrible que el ser humano ha experimentado, la esclavitud del pecado, el pecado que trae muerte eterna. Egipto estaba simbolizando el mundo.
el gobierno de las tinieblas, con todo su paganismo, con toda su idolatría, con todas sus costumbres contrarias a Dios. Y Dios lo sacó de ahí, pero no lo sacó de a gratis. Tuvo que pagarse un precio de sangre. Un cordero fue sacrificado. Lo que estaba anunciando aquel cordero de aquel día, estaba anunciando que Dios iba a enviar un cordero que iba a quitar el pecado del mundo, que iba a pagar por nuestros pecados. La sangre del cordero se iba a derramar para la limpieza de nuestros corazones. Así que lo que pasó en el Éxodo apuntaba o era una representación de lo que Jesús haría por nosotros. Mira lo que dice Isaías 53, 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías está reafirmando el anuncio que ya se había dado a través de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, cuando salimos de la esclavitud de Egipto. Isaías está diciendo: viene un cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Él será nuestra sanidad, Él será nuestra paz, Él será nuestra restauración. Su sangre se va a derramar para limpiarnos. Él nos va a dar libertad, Él nos va a dar vida eterna, Él nos va a perdonar, Él va a transformar nuestros corazones. Viene un cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Así que el cuerpo de Jesús sería molido. Según Isaías, el cuerpo de Jesús sería molido como el trigo se muele para convertirse en pan, pero era un pan sin levadura. Es interesante que la levadura en la Biblia ha representado el pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura. La levadura siempre ha sido la fermentación, el resultado de la fermentación o la descomposición de algo. Entonces, siempre que hablamos de levadura, hablamos del simbolismo del pecado. Por eso los panes tenían que ser sin levadura. Tenía que ser algo limpio, algo que fuese puro. Esa era la idea que estaba dando la fiesta de la Pascua. Los panes sin levadura estaban recordándonos que el cordero que fue sacrificado era un cordero limpio. Era un cordero sin mancha. Era un cordero que su sangre la tenía limpia. Su sangre no tenía levadura. Su cuerpo no había pecado en él. Era santo, era limpio, era puro. Entonces servía para el sacrificio, porque para que se pueda pagar por el pecado tiene que ser el sacrificio perfecto. No puede haber ninguna falla en él, porque entonces no serviría para la expiación. Por eso Jesús está hablando de sí mismo como pan, como un cuerpo que tenemos que comer, que tenemos que integrar a nuestra vida. Su cuerpo sería machacado como el trigo molido. Aquí tenemos, por ejemplo, este pan. Este pan es el resultado de la harina, pero para que la harina llegara a ser harina tuvo que ser triturada, tuvo que ser atribulada, tuvo que ser procesada, porque el trigo en sí entero no se puede usar de bastantes formas. Pero una vez que aquello se convierte en harina, entonces podemos darle un uso tan grande como hornear un montón de panes y alimentar a multitudes. Entonces Jesús está diciendo: yo soy este cuerpo que fui molido o seré molido, y entonces podré alimentar, podré llegar a tanta gente para que la gente pueda ser salva. Es lo que está diciendo a través del simbolismo del pan. Pero también está hablando de el proceso que va a convertir a Jesús, o que le va a exprimir la sangre a Jesús. Mire, en Isaías, donde leímos ahorita, nos habla de cómo Jesús iba a derramar su sangre como un cordero que va llevado al matadero. Y cuando
hablamos de la sangre de Jesús vertida, o como los simbolismos que se usan en la última cena, como este vino, por ejemplo, bueno, este fruto de la vid, perdón por usar la palabra vino, algunos no la van a entender en el contexto, pero este fruto de la vid o este jugo es el resultado de las uvas machacadas. Y cuando esas uvas son machacadas, entonces sale este jugo. Al morir Jesús en la cruz, al ser molido por nuestros pecados, usted ve que desde el Getsemaní, desde que él empezó el proceso, dice que sudaba como gotas de sangre. La opresión, la carga del pecado que estaba sobre él, iba a sacar toda su sangre. Pero esa sangre no solamente iba literalmente a ser derramada, sino que también simbólicamente alcanzaría para limpiar generaciones y generaciones que vinieran en el futuro. Entonces, cuando Jesús dice que tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre, está diciendo que el sacrificio de corderos que se hacía antes ya no va a seguir haciéndose, porque hay un nuevo pacto que se está estableciendo. Cuando Jesús viene, el sistema ceremonial de sacrificios ya no va a servir. ¿Por qué? Porque aquello era solamente simbólico, era algo que anunciaba lo que habría de venir. Entonces Jesús está diciendo: coman mi carne, beban mi sangre. Yo soy el cordero, yo soy el sacrificio, yo soy la expiación por sus pecados, yo soy el que va a traerles la libertad y la sanidad. El viejo pacto va a terminar. Yo soy el nuevo pacto, yo soy su paz. Mira lo que dice Juan 1:29. Juan el Bautista dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es interesante porque antes de Jesús el pecado no era quitado. El pecado solamente se cubría, se daba como un abono de la deuda. Nada más una prórroga. Si sabes, cuando has tenido una deuda y vas y das poquito y no te hacen nada porque estás abonando, estás ahí, pero todavía debes. No eres libre de la deuda, no te hacen nada, pero todavía debes. Eso era el sistema sacrificial en el Antiguo Testamento. Solamente cubría, era una prórroga, era mientras que llega el pago definitivo. Entonces Juan el Bautista está diciendo aquí: este cordero, no el cordero que sacrificaron cuando salimos de Egipto, que era simbólico. Este cordero que ven aquí, Jesús, este sí quita el pecado del mundo. Este sí va a pagar la deuda y ya no se deberá más. Este sí nos va a hacer libres, porque Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora sí, el pago está cubierto. Ya no debes nada, ya no debo nada, porque hay una sangre del Cordero que se derramó por nosotros. Hay un nuevo pacto. Entonces, la noche que Jesús fue entregado, mira lo que dice Lucas 22, 14 al 20. Cuando Jesús está en la semana de la Pascua, esto sucedió en la semana de la Pascua. ¿Cuántos sabían? Gracias. ¿Cuántos sabían que Jesús fue sacrificado en la semana de la Pascua, en la misma semana que se tenía que sacrificar un cordero por expiación? Mira, verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre ustedes. Repártanlo. Dijo: prepararon todo. Y entonces tomó el pan, ¿sí? Tomó el pan y dio gracias y lo partió. ¿Sí? Lo partió. Y dijo: ¿sí? Esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado o es dado. Hagan esto en memoria de mí. ¿Se da cuenta? En memoria de mí. O sea que todas las fiestas que celebraban, la Pascua que celebraban ellos, era en memoria de ¿qué? De aquel cordero que sacrificaron cuando salieron de Egipto. Fue uno solo.
Un solo cordero que se sacrificó allá en el tiempo de Egipto. De ahí en adelante, cada vez que celebraban la Pascua, recordaban aquel sacrificio. Entonces, todos esos años, esas Pascuas, recordaban aquel cordero. Ahora Jesús está diciendo: ahora yo soy el sacrificio y ustedes van a hacer esto en memoria de mí. Para siempre hay un nuevo pacto. Estoy entregando mi cuerpo va a ser machacado, va a ser molido, va a ser herido, va a ser traspasado, ¿sí? Va a ser triturado, va a ser sacrificado. Este es mi cuerpo, ¿sí? Hablando de los elementos de la Pascua. Y luego también dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Hay un nuevo pacto y el pacto nuevo es mejor, ¿sí? Un pacto de promesas de vida eterna, de promesas de bendición, de promesas de paz. Un nuevo pacto que disfrutamos ahora. Hemos sido libres de la ley ceremonial y ahora la ley de Cristo está en nuestros corazones. El Espíritu Santo ha escrito en nuestro corazón su palabra y ahora nosotros podemos vivir para Él sin el peso del pecado. Ahora lo hacemos en memoria de Él. La Eucaristía no es literalmente el cuerpo de Cristo. Este no es el cuerpo de Cristo, no lo es. Lo representa, lo simboliza. No puede ser literal. Como usted le ve aquí, figura del cuerpo de Cristo. No. Yo puedo orar por este pan y hacer un ritual y una ceremonia y una misa, y esto no se va a convertir en el cuerpo de Cristo. Si van y le hacen una prueba de ADN al laboratorio, va a decir que es pan. No va a decir que es cuerpo de nada. No hay transustanciación. No se puede, ni tampoco puede contener el cuerpo de Cristo. No se puede, no es bíblico, no es una correcta hermenéutica. El hecho de que Jesús haya dicho: este es mi cuerpo, también dijo: coman mi carne. Entonces hay que entender el lenguaje que él estaba usando y lo que estaban entendiendo los que lo escucharon, ¿sí? Entonces, este jugo de uva no es la sangre de Cristo. Si este fuese el cuerpo literal y este fuese la sangre y nosotros nos lo comemos y tomamos esto, nosotros estamos haciendo una cosa horrible. ¿Por qué? Porque seríamos caníbales y vampiros. Esto no es el cuerpo ni es la sangre de Jesús. Entonces lo hacemos en memoria. Esto representa, simboliza, ¿sí? Yo entiendo que la religión tradicional dice que la Eucaristía es el cuerpo de Cristo. Que por el poder de las plegarias en la misa se convierte la galleta o la oblea o la hostia, se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Falso de toda falsedad. No hay manera de que eso armonice con la Escritura. Entonces lo ponen directamente en la boca, creo que así es. Nunca lo he hecho, pero según veo en las películas, la gente pasa, ¿sí? Y le ponen en la boca directamente para que no lo toques, ¿verdad? Porque el sacerdote es santo, sin pecado. Sus manos son limpias, entonces, y este es el cuerpo, entonces te lo comes. Entonces ya estás recibiendo a Jesús. Te lo estás comiendo y lo estás recibiendo y estás tomándote su sangre. Ahora, es interesante que lo hacen con vino fermentado. Si en todo caso eso quisieran hacerlo lo más cercano a lo real, debía ser jugo de uva sin alcohol, sin fermentar. Porque si este jugo de uva agarra fermentación, se hace inmundo, se hace impuro. Si esto representa la sangre de Cristo y tiene levadura, como todas las bebidas alcohólicas tienen levadura por la fermentación, entonces esto es inmundo. La sangre de Cristo no serviría para quitar mis pecados. Cuando alguien pregunta: ¿por qué ustedes no celebran la comunión con vino?
porque si tiene vino no puede representar la sangre de Cristo. Es más, Jesús dijo, este fruto de la vid, en la última cena, cuando Él instituyó esta conmemoración, Él no usó la palabra vino, Él dijo, el fruto de la vid. ¿Por qué? Porque Él sabía que todo jugo fermentado que se ha convertido en vino o en alcohol está hablando de inmundicia. Eso ya es doble herejía. Hacer inmunda la sangre de Cristo y luego aparte tomármela y decir que esto es el cuerpo de Cristo y luego comérmelo. Yo estoy explicando esto, estoy poniendo un fundamento apostólico aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo que hacemos y por qué lo hacemos, y a veces no nos tomamos el tiempo, celebramos la comunión y no entendemos, creemos que es lo mismo que se hacía allá cuando estábamos en otra iglesia o en otra religión y nos acostumbramos que eso es la comunión. Entonces tenemos que entender lo que estamos haciendo aquí. ¿Sí? Si esto lo vamos a hacer bíblicamente, mire, Hechos 15, 28 al 29. ¿Por qué no puede ser literalmente la comunión la sangre de Cristo? Hechos, estoy hablando del Nuevo Testamento, los apóstoles y el Espíritu Santo dicen aquí, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos. Es lo que prohibió la iglesia primitiva. Absténganse de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Se está prohibiendo, la iglesia primitiva, los apóstoles están prohibiendo que se beba sangre. Hay una cosa que le llaman moronga, ¿no? Y otra que le llaman moringa. La moringa es una semilla de un árbol y la moronga es una carne cocida, es una sangre cocida, ¿no? Guácala. Bueno, no sé si usted la coma. Yo no bebo ni vino, ni como moronga, ni moringa, ni nada de eso, ¿verdad? No está permitido. Entonces, no podemos estar sacrificando a Jesús cada domingo. No podemos decir que cada vez que venimos a la iglesia y celebramos la comunión, ¿sí? Como la religión tradicional lo hace, cada domingo le da la hostia y esto. No podemos estar sacrificando a Jesús cada domingo, porque el sacrificio se hizo una sola vez. Una sola vez, así como la Pascua se celebraba para recordar aquel primer sacrificio, Jesús instituyó un nuevo pacto, pero fue un solo sacrificio por nuestros pecados. No necesitamos estar sacrificando a Cristo cada domingo, Él ya pagó. Gloria a Dios. Lo hacemos en memoria de Él. Pero ¿sabes qué interesante? Si yo te hago creer a ti que cada domingo que viene yo te doy el cuerpo de Cristo y a través del cuerpo de Cristo eres perdonado, a través de la hostia y todo, yo te puedo manipular, ¿sabías? Te hago dependiente. ¿Por qué? Porque te estoy haciendo creer que esto es el cuerpo y la sangre. Entonces, para que tú lo recibas tienes que venir para ayudártelo. Hay una manipulación ahí. Entonces nosotros somos libres. Cristo no vino para que sigamos siendo esclavos ni manipulados, vino para que seamos libres. Termino con una fuerte advertencia que nos da el apóstol Pablo. Dice 1 Corintios 11, 23 al 30. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria. Para que se haga algo en memoria, tiene que ser que la persona no está ahí. No está presente. Cristo no está aquí, no está presente aquí. Está presente en nuestros corazones, pero no está presente aquí. Esto es en memoria. Algo que sucedió en el pasado y estamos recordándolo. De la misma manera tomó, ¿sí? Después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin entender el cuerpo
come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios ya han muerto. El hecho de que sea simbólico no le quita importancia o poder. Fíjese bien, no estamos diciendo que porque esto no es el cuerpo de Cristo o esto no es la sangre de Cristo, literalmente, no por eso significa que el acto, la conmemoración, la hacemos a la ligera. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento que había un arca, el arca del pacto? Y el arca decía que tenía la presencia de Dios, pero sabemos que la presencia de Dios no puede habitar en templo hecho por mano de hombre. Era simbólicamente la presencia de Dios estaba allí. Cuando quisieron transportar el arca de la casa de Obed-edom a Jerusalén y lo hicieron indignamente y la tocaron, murieron. No porque tocaron la presencia de Dios, tocaron lo que simbolizaba la presencia de Dios. Las personas que dice el apóstol Pablo que están enfermos, que están débiles y que algunos han muerto, no significa que por eso realmente habían comido literal el cuerpo de Cristo. Aunque lo hayan hecho simbólicamente, no le dieron la importancia que debían. Lo tomaron como una tradición más. ¿Sí? No se debe hacer así. Cuando tomamos la comunión, estamos recordando el precio que se pagó por nuestros pecados. Debemos examinar nuestras vidas. Es un momento de reflexión, es un buen momento para pensar en el perdón de Dios. Es un buen momento para pensar de dónde me sacó el Señor. Es un buen momento para pensar lo que costó mi salvación. Es un buen momento para pensar cómo estoy agradeciendo, cómo estoy viviendo, cómo le correspondo a lo que Cristo hizo por mí, cómo he mejorado mi vida, cómo ha cambiado mi vida. Cada vez que como este pan y bebo esta copa y me acuerdo de lo que Cristo hizo por mí en la cruz, yo debo de hacer una autoevaluación. Debo pensar cómo está mi vida delante de Dios, cómo está mi relación con los demás. ¿Será que así como Cristo me perdonó a mí, yo estoy perdonando a los demás? ¿O estoy tomando el pan y el jugo, la comunión, teniendo cosas contra otras personas cuando Cristo ya me perdonó a mí? Es lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes hicieron de esto una tradición más y se olvidaron del verdadero significado. Lo tomaron a la ligera y entonces hay divisiones entre ustedes, hay conflictos, hay diferencias, hay pleitos, hay rencores, hay envidias, hay resentimientos y ustedes no pueden seguir tomando este pan y esta copa, ¿sí? Como si ustedes no hubiesen sido rescatados de la vida pasada. Ustedes tienen que vivir una vida nueva. Porque si tú no vives el sacrificio de Cristo, si tú no lo vives, no lo internas, no comes ese cuerpo, no bebes esa sangre simbólicamente, entonces tu vida no hay ningún cambio ahí. Se ha convertido en una tradición más. Debemos evaluarnos, debemos recordar y que la comunión nos lleve al punto de nuestra salvación, de nuestro perdón, de nuestra libertad. La noche que Jesús tomó la comunión o instituyó la cena de la comunión, ¿sabe qué hizo después? Le lavó los pies a los discípulos y dijo: ejemplo les he dado para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Y el apóstol Pablo dice: se reúnen como iglesia y unos andan en una cosa y otros en otra, pero no puedes amar a Dios y no estar bien con la iglesia. No puedes amar a Dios y no estar bien con tu familia. Cada vez que tomamos la comunión, tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor. No es un ritual, una liturgia más. Y antes de tomar la comunión esta mañana, me gustaría asegurarme de que todos aquí han recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. Porque si alguien no ha hecho esto, si alguien no tiene a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, la comunión no tiene ningún sentido. No te sirve de nada. ¿De qué te va a ayudar a comerte un pedazo de galleta y un trago de jugo de uva? ¿De qué? No es superstición. Estos no son amuletos, no son cosas que porque yo vengo aquí ya me lo comí. Porque así pensaban antes. La gente de otra religión piensa así, que porque ya lo comió y bebió, ya la armó.
Pero esto no es así. Si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿de qué vamos a conmemorar? Si la comunión se trata de conmemorar nuestra libertad que Él nos dio, el perdón que Él nos dio, la salvación que Él nos dio. Si no hemos sido perdonados ni salvos y no tenemos a Cristo, entonces la comunión no tiene ningún sentido. Así que quiero asegurarme de que todos aquí han tomado la decisión de entregar su vida a Jesús. Y si alguien no lo ha hecho, este es el día. Este es el día donde el Cordero de Dios quita tus pecados, te perdona y te libera. Alguien aquí dice: pastor, yo necesito el perdón de Jesús, yo necesito a Jesús en mi corazón. No lo había entendido, pero ahora lo entiendo. Levante su mano. Necesitas a Jesús en tu corazón para que perdone tus pecados. Levante su mano, deje su mano alzada. Si alguien aquí, y vamos a orar y dígale: Señor, perdóname, perdona mis pecados. Gracias por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a conocerte más. Ayúdame, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Llena mi corazón. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.